Hola amigos virtuales. Bueno, vamos a continuar con esta bonita práctica de hacer lectura en voz. Algunas de los comentarios y algunas de las recomendaciones que me han hecho hasta ahora son muy buenas y se las voy a comentar. La primera es de mi amiga Ceci, quien me recomienda subir esto a YouTube porque al parecer resulta más fácil escucharlo en esa plataforma. Por otro lado, algunas otras de mis amigas que me han compartido que escuchan el libro con sus hijos, pues me han compartido una gran idea. La gran idea es la siguiente. Consiguen ustedes el libro, ya sea en físico o en digital. Este es de la editorial Alfaguara. Bueno, van siguiendo, escuchan el video y van siguiendo la lectura con los niños. Ellos toman su libro y van siguiendo la lectura y de esta manera pues vamos estimulando en los niños un hábito de lectura y pues como dice mi mamá que es pedagoga, algo que un niño es capaz de hacer con ayuda, después será capaz de hacerlo solo. Entonces vamos a probar, si les gusta la idea, inténtenlo y platíquenme cómo les fue. Va, entramos en materia entonces con el capítulo 4, ¿vale? Antes de esto, un pequeño resumen. Hasta ahora conocimos a Momo, que es una niña muy especial, que vive en unas ruinas de una ciudad ancestral, que tiene muchos amigos y que tiene dos habilidades hasta el momento muy importantes. La primera es que sabe escuchar, escuchar de manera activa, de manera interesada, de manera atenta, pero también que tiene la capacidad de inspirar en otras personas grandes pensamientos, grandes ideas, grandes juegos. Entonces, hasta este momento, Momo es muy especial para sus amigos por estas dos habilidades. Vamos a continuar con nuestra lectura. Un anciano silencioso y un jovencillo parlanchín. Capítulo 4. Aunque se tengan muchos amigos, siempre hay unos pocos entre ellos que nos resultan especialmente queridos y son nuestros favoritos. Así le sucedía también a Momo. Tenía dos amigos predilectos que iban a verla todos los días y que compartían con ella todo lo que poseían. Uno era un joven y el otro viejo. Y Momo no habría sabido decidir a cuál de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tenía otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también utilizaba ese nombre. Beppo Barrendero vivía cerca del anfiteatro, en una cabaña que él mismo se había construido con ladrillos, chapa ondulada, cartón alquitronado, etc. Era un hombre extraordinariamente bajito y encima caminaba siempre un poco encorvado, con lo que tan solo le sacaba unos pocos centímetros a Momo. Llevaba siempre su gran cabeza, en la que erguía un mechón corto y de cabello blanco, un poco ladeada, y en la nariz apoyadas unas pequeñas gafas. Muchos pensaban que a Beppo Barrendero le faltaba un tornillo, y pensaban eso porque cuando le hacían preguntas siempre esbozaba una amable sonrisa y no daba ninguna respuesta. Estaba pensando, y cuando una respuesta le parecía innecesaria, se quedaba callado. Pero cuando le parecía necesaria, entonces se ponía a reflexionar sobre ella. A veces tardaba 2 horas, pero otras veces llegaba a tardar incluso un día entero en contestar algo. Entretanto, el otro, claro está, había olvidado su pregunta y las palabras de Beppo le producían extrañeza. Momo era la única que podía esperar durante tanto tiempo y que comprendía lo que decía. Sabía que se tomaba todo ese tiempo para no decir nunca nada que no fuera cierto, porque en su opinión todas las desgracias de este mundo provenían de las muchas mentiras, tanto las intencionadas como también las involuntarias, las que debían a las prisas o a la imprecisión. Todas las mañanas, mucho antes del amanecer, se dirigía a su vieja y chirriante bicicleta en un edificio muy grande de la ciudad. Ahí esperaba en un patio, junto a sus colegas, a que le entregasen una escoba y un carrito, y a que le indicasen la calle que debía barrer aquel día. A Beppo le encantaban esas horas previas al amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y llevaba a cabo su trabajo con gusto y de manera concienzuda. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando estaba barriendo las calles, lo hacía muy despacio, pero de seguido. A cada paso inspiraba aire y con cada inspiración pasaba la escoba. Paso, inspiración, barrido. Paso, inspiración, barrido. De vez en cuando se quedaba un ratito parado y dirigía la mirada al frente y pensativo, y después comenzaba de nuevo. Paso, inspiración, barrido. Mientras iba avanzando lentamente, con la calle aún sucia entre sí y la calle ya limpia detrás de sí,
le venían a la cabeza grandes pensamientos, pero eran pensamientos desprovistos de palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un determinado aroma del que uno apenas se acuerda con dificultad, o como un color con el que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se quedaba sentado junto a Momo, le explicaba a ella sus grandes pensamientos, y como la niña le escuchaba de un modo tan especial, le soltaba la lengua y hallaba las palabras adecuadas. ¿Sabes, Momo? Decía entonces, por ejemplo, la cosa es así. A veces tienes ante ti una calle muy larga. Uno piensa que es tan terriblemente larga que nunca logrará acabarla. Se quedó callado durante unos instantes, con la vista perdida hacia el frente, y después prosiguió. Y entonces comienzas a apresurarte, y cada que te apresuras más, cada que alzas la vista, ves lo que queda y no ha menguado, y te esfuerzas más y más, te agobias y al final estás sin aliento y no puedes más, y la calle se extiende aún ante ti. Así no se hacen las cosas. Reflexionó durante unos instantes. Después continuó hablando. No hay que pensar nunca en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el siguiente paso, en la siguiente inspiración, en el siguiente barrido, una y otra vez, tan solo en lo siguiente. De nuevo se interrumpió y se puso a pensar antes de añadir. Entonces disfrutas, y eso es importante, porque de esta manera haces bien las cosas. Así tiene que ser. Y de nuevo, tras una larga pausa, continuó. De repente, uno se da cuenta que paso a paso ha barrido toda la calle. Ni siquiera sabe cómo, y además no se ha quedado sin resuello. Alzó la mirada y poniendo punto final, dijo. Eso es importante. Otro día llegó, se sentó en silencio junto a Momo y ella se dio cuenta enseguida de que Beppo estaba pensando y quería decir algo muy especial. De improviso la miró a los ojos y comenzó a decir: «Los he reconocido». Tardó un buen rato en volver a hablar con su voz queda. «A veces sucede, a mediodía, cuando todo duerme durante el calor del mediodía. Entonces el mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo». Asintió y se quedó callado durante un ratito, y después añadió en voz muy baja. «Allá hay otros tiempos, allá abajo, en el fondo». De nuevo se puso a pensar para dar con las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, ya que de repente expuso en un tono muy normal. «Hoy he estado barriendo junto a la vieja muralla de la ciudad y he visto que en la muralla hay 5 piedras de un tono diferente a las demás. ¿Entiendes?». Y dibujó una gran T con el dedo en el polvo del suelo. La contempló con la cabeza ladeada y después de pronto dijo en un susurro. «Las he reconocido, esas piedras». Tras una nueva pausa, continuó entrecontadamente. «Aquellos eran otros tiempos, cuando se construyó la muralla. Allí estuvo trabajando mucha gente, pero había 2 entre ellos que colocaron aquellas piedras en la muralla. Era una señal, ¿comprendes? La he reconocido». Se restregó los ojos con la mano. Lo que quería decir parecía provocarle un gran cansancio, porque cuando prosiguió, las palabras salían de su boca con un gran esfuerzo. «Tenían otro aspecto en aquel entonces, esos 2, un aspecto muy diferente». Entonces alzó mucho la voz y concluyó casi con rabia. «Pero yo he reconocido, a ti y a mí nos he reconocido».
No había que tomarle a mal a la gente que sonriera cuando oía a Beppo hablar de aquel modo. Algunos incluso se llevaban el dedo índice a la sien cuando se daba la vuelta. Pero Momo sentía un gran cariño por él y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro amigo favorito de Momo era joven, y en todos los aspectos, todo lo contrario de Beppo Barrendero. Era un atractivo muchacho de mirada soñadora y con una labia increíble. Siempre estaba contando chistes y bobadas y tenía una risa tan fácil que a uno no le quedaba más remedio que reírse con él, tanto si quería como si no. Le llamaban Girolamo, pero se le conocía tan solo como Gigi. Como al viejo Beppo le hemos puesto nombre en virtud de su profesión. Haremos lo mismo con Gigi. Si bien él no tenía ninguna profesión propiamente dicha, así pues le llamaremos Gigi Cicerone. Pero vaya por delante que la de guía turístico o cicerone era tan solo una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión y, desde luego, no era de modo oficial. El único requisito que poseía para ejercer esta actividad era su gorra de visera. Se la ponía en cuanto divisaba, en una tarde, a un par de turistas perdidos por aquellos andurriales. Entonces se acercaba a ellos con gesto serio y se ofrecía para hacerles de guía y explicarles todo. Cuando los turistas consentían, se lanzaba a hablar y les contaba la primera fantasía que le venía a la mente. Se liaba al relatar todo tipo de acontecimientos, nombres y años inventados, de tal manera que les ponía la cabeza como un bombo. Algunos se daban cuenta y se marchaban de ahí muy enfadados, pero la mayoría se lo creía a pie juntillas. Por eso le pagaban también a pie juntillas, cuando Gigi, al terminar, pasaba la gorra. Las gentes de los alrededores se reían de las ocurrencias de Gigi, pero a veces también ponían cara de reprobación y comentaban que en realidad no estaba bien pedir dinero a cambio de historias, que al fin y al cabo eran pura invención. Pues eso es lo que hacen todos los poetas, replicaba Gigi. ¿Y es que acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo les digo lo que han recibido exactamente, lo que andaban buscando. Y al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre las cosas que están escritas en un libro y las que no lo están? ¿Quién les dice que las historias escritas en los libros serios no son también inventadas? Lo único es que ya nadie se acuerda. En otra ocasión respondió, pero bueno, ¿qué significa en realidad verdadero o no verdadero? ¿Quién va a saber lo que sucedió aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Acaso lo saben? No, reconocían los otros. ¿Lo ven? Exclamaba Gigi Cicerone. Así que como pueden asegurar que mis historias no son verdaderas, puede que casualmente haya ocurrido justo así, y entonces no he dicho más que la pura verdad. Eso era difícil de rebatir. Sí, desde luego, en lo que se refería a la labia, nadie podía con Gigi. Por desgracia, por allí solo aparecían muy de vez en cuando turistas que quisieran visitar el anfiteatro, así que Gigi a menudo tenía que ejercer otras profesiones. Según la ocasión, podía ser guarda de aparcamiento, testigo de bodas, paseador de perros, cartero de misivas amorosas, participante en entierros, comerciante de recuerdos, vendedor de piensos para gatos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con llegar a ser algún día rico y famoso. Entonces viviría en una preciosa casa de fábula, rodada de un parque, comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Ya se veía a sí mismo en el esplendor de su futura gloria, bajo el sol, cuyos rayos, por así decirlo, ya le calentaban desde la lejanía de su actual miseria. «Yo lo conseguiré», exclamaba cuando los demás se reían de sus sueños. «Algún día recordarán mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido explicar cómo pensaba conseguir todo aquello, porque no tenía gran consideración ni el esfuerzo constante ni el trabajo duro. «Eso lo hace cualquiera», le decía a Momo. «Cualquiera puede hacerse rico de esa manera. Pero tú mira qué pinta tienen los que han venido su vida y su alma por un poquito de bienestar. Ni hablar. Conmigo que no cuenten, así no. Incluso aunque a veces no tenga dinero ni para pagarme una taza de café. Gigi siempre será Gigi». En realidad, parece del todo impensable que dos personas tan diferentes y con visiones tan antagónicas del mundo y de la vida como Gigi Cicerone y Beppo Barrendero pudieran hacerse amigos, y sin embargo así era.
Da la casualidad de que el único que nunca reprendía a Gigi por su ligereza era el viejo Beppo. E igualmente curioso resultaba que el locuaz Gigi fuera el único que nunca se burlaba del estrafalario y viejo Beppo. Y esto quizá fuera así por el modo en que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres sospechaba que muy pronto una sombra obscurecería su amistad. Y no solo su amistad, sino todo su entorno. Una sombra que crecía y que ya en aquel momento se estaba extendiendo obscura y glacial por toda la ciudad. Era una conquista callada e imperceptible, que iba avanzando día con día, contra la que nadie se defendía, porque nadie se daba cuenta. Y los conquistadores, ¿quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que solía ver lo que los demás no veían, advirtió la presencia de los hombres grises que vagaban cada vez en mayor número por la ciudad y que parecían estar continuamente ocupados. Y, sin embargo, no es que fueran invisibles, se les veía y al mismo tiempo no se les veía. Sabían pasar desapercibidos de un modo inquietante, de tal manera que uno se limitaba a pasar la vista sobre ellos sin verlos, o se le olvidaban nada más el haberlos visto. Así que podían trabajar en la clandestinidad y precisamente porque no se ocultaban. Y como nadie reparaba en ellos, pues tampoco se preguntaban de dónde habían venido y seguían viniendo, ya que cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes automóviles grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes, a menudo hacían anotaciones en sus pequeñas libretitas. Eran hombres vestidos de arriba a abajo con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus rostros eran de un color cenizo. Llevaban bombines y fumaban unos pequeños cigarros de color gris. Todos llevaban siempre consigo un maletín de color plomizo. Tampoco Gigi Cicerone se había dado cuenta de que, varias veces ya, habían estado vagando por las inmediaciones del anfiteatro algunos de estos hombres, mientras tomaban notas en sus pequeños cuadernillos. Tan solo Momo los observó cuando sus obscuras siluetas aparecieron en el borde superior de la ruina. Se hicieron señas y juntaron las cabezas como si estuvieran deliberando. No se oía nada, pero Momo notó de repente un frío como nunca antes había sentido. Ni siquiera se le pasó cuando se arrebujó en su amplia chaqueta, ya que no era un frío normal. Después, los hombres grises se marcharon de ahí y desde entonces no habían vuelto a aparecer. Aquella tarde Momo no pudo escuchar, como otras veces, esa música queda y sin embargo tan poderosa, y al día siguiente la vida continuó su curso como si siempre, y Momo no volvió a saber ni a pensar en esos extraños visitantes. Creo que también ella los olvidó. Fin del capítulo 4. Pues bueno, escucho sus comentarios acerca de esta nueva idea de que los niños puedan seguir la lectura mientras escuchan el video. Platíquenme si les funciona, si no les funciona. Y pues por aquí nos seguimos viendo. Chao, chao.